Algunas decisiones cambian el curso de nuestras vidas. Pero, ¿y si te dijera que a veces solo hace falta una noche? Quentin Tarantino es conocido por sus ideas atrevidas, sus guiones afilados y su pasión por el cine. Pero antes de la fama, antes de los premios, antes de Hollywood, era un tipo corriente, con un trabajo corriente, que vivía una vida que no parecía ir a ninguna parte. Durante el día, trabajaba en un videoclub, rodeado de películas que le encantaban, pero que pertenecían a otras personas. Por la noche, escribía guiones que nunca salían del cajón. Tenía talento, tenía sueños. Pero, como le ocurre a mucha gente, los días se convirtieron en meses. Los meses se convirtieron en años. Y nada cambió. Hasta que, una noche en particular, se dio cuenta de algo incómodo. Si seguía esperando, no pasaría nada. Tenía que actuar. Y eso es exactamente lo que hizo. Lo que sucedió esa noche no fue solo un momento de inspiración. Fue un método. Una forma brutalmente honesta de afrontar su propia vida y reescribir su propio destino. Pero, ¿qué hizo exactamente? Y, lo que es más importante, ¿puede este método funcionar para usted? Quentin Tarantino siempre supo lo que quería. Pero saber lo que quieres no significa saber cómo llegar a ello. Desde que era niño, estaba obsesionado con las películas. Mientras otros niños jugaban en la calle, Tarantino pasaba horas en los cines, pegado a la pantalla. No solo veía películas, las absorbía. Cada escena, cada línea, cada movimiento de cámara se grababan en su mente como si fueran códigos ocultos, esperando a ser descifrados. Quería entender cómo se construían las grandes historias, pero había un problema. No tenía dinero, ni contactos, ni formación en cine. En aquella época, estudiar cine requería dinero. Y Tarantino no podía permitirse una universidad de Hollywood. Sin alternativa, hizo lo que mucha gente haría. Aceptó cualquier trabajo, y así es como acabó en un videoclub. Para cualquiera, este sería un trabajo corriente, solo una forma de llegar a fin de mes. Pero para Tarantino, ese videoclub fue la escuela que nunca tuvo. Todos los días estaba rodeado de miles de películas, organizando títulos, recomendando historias, viendo todo lo que podía. Empezó a notar patrones, a entender qué hacía que un guión fuera brillante y qué hacía que otro fuera olvidable. Pero ver películas no era suficiente, necesitaba crear. Así que empezó a escribir guiones. Al principio eran malos, pero siguió adelante. Al principio, todo lo que hacemos es malo. El primer vídeo que intentas grabar es terrible. El primer dibujo que haces parece infantil. El primer texto que escribes no tiene sentido. Pero la única forma de mejorar es seguir haciéndolo. Tarantino no esperó a tener inspiración. Escribía todo el tiempo. En el trabajo, a la hora de comer, por la noche en casa. Escribía diálogos inspirados en las películas que veía. Creaba personajes, probaba historias. No tenía un plan perfecto, pero tenía una obsesión. Y aquí es donde entra en juego la parte que mucha gente ignora. Durante años, incluso con todo este esfuerzo, no pasó nada realmente. Estaba estancado en una rutina. Trabajando, escribiendo, trabajar, escribir. Sin dinero, sin contactos, sin oportunidades. Y aquí es exactamente donde la mayoría de la gente se rinde. Cuando se dan cuenta de que sus esfuerzos no están generando resultados inmediatos, empiezan a decirse a sí mismos: quizá este sueño no sea para mí. Quizá no soy tan bueno como pensaba. Quizá debería aceptar la realidad y dejar de intentarlo. Pero Tarantino no se rindió. Siguió adelante, aunque no veía ningún progreso. Porque sabía algo fundamental. El tiempo pasará de todos modos. Puedes usarlo para construir algo o puedes desperdiciarlo esperando un momento perfecto que nunca llegará. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Fue en esa noche cuando Tarantino se dio cuenta de que no era suficiente con querer. Necesitaba actuar de manera diferente. Y esa noche tomó una decisión que no solo cambiaría el curso de su vida, sino que podría ser la clave para que cualquiera transformara la suya. ¿Qué hizo exactamente? Hasta ese momento, Tarantino había pasado años en una rutina repetitiva, trabajando durante el día en la tienda de videos, escribiendo por la noche sin ver ningún resultado. Estaba atrapado en un ciclo sin fin, y lo sabía. Pero, ¿qué había cambiado? ¿Qué sucedió esa noche en particular que inició su verdadera transformación? Tarantino dice que, en un momento de claridad, miró su vida y se hizo una pregunta incómoda. ¿Qué estoy haciendo mal? Ya no se trataba de esperar una oportunidad externa o una gran inspiración.
Sabía que para que su vida fuera diferente, primero tenía que cambiar él mismo. Ya no podía engañarse a sí mismo. La respuesta no sería fácil ni sencilla. Sabía que los errores estaban ahí, visibles y dolorosos. Pero en lugar de evitarlos, decidió afrontarlos de frente. Cogió un cuaderno y un bolígrafo y empezó a escribir. Anotó cada fracaso, cada decisión que sabía que no era correcta. No se perdonó. Era hora de ser brutalmente honesto consigo mismo. Pero identificar los errores no era suficiente. Ahora tenía que actuar. Y fue entonces cuando hizo algo sencillo pero revolucionario. Creó una lista, pero no una lista cualquiera. Cada elemento de esta lista representaba una acción concreta que podía llevar a cabo para corregir los errores que había identificado. Lo que empezó a darse cuenta fue de que el verdadero cambio solo se produciría si seguía esta lista con acción y constancia, día tras día. Sabía que si no actuaba, todo seguiría igual. Ese fue el primer paso, actuar, y actuar con determinación. Lo que Tarantino estaba haciendo no era solo un intento de mejorar, estaba reescribiendo su propia historia. Entendió que, para convertirse en la persona que quería ser, necesitaba hacerse cargo de su vida y dar los primeros pasos. Ya no esperaba algo del exterior, comenzó a crear su propio camino. Este método simple y directo no fue un invento aislado. No solo estaba aplicando una técnica de productividad, estaba profundizando en algo más grande. Estaba aplicando el principio de Nietzsche. Conviértete en quien eres. No se trata de descubrir una esencia oculta, sino de crearte a partir de las elecciones que tomas. Y lo mejor fue darse cuenta de que este método no es exclusivo de Tarantino. Cualquiera puede utilizarlo. La clave de la transformación radica en preguntarse honestamente qué es lo que no funciona y tomar medidas concretas para solucionarlo. Y, lo más importante, actuar sin esperar al momento perfecto. Porque, como aprendió Tarantino, el tiempo pasa de todos modos, y la única elección es cómo lo usas. ¿Este contenido te está haciendo reflexionar y provocando nuevas maneras de pensar? Si es así, haz clic en el botón Super Thanks justo aquí abajo del video. Es una forma de decir gracias y de ayudarme a llevar más contenidos como este a quienes necesitan reflexionar sobre la vida. Cuando Tarantino decidió que era hora de cambiar su vida, no solo estaba tomando una decisión práctica. Su decisión no fue simplemente abandonar la rutina por algo nuevo, sino sumergirse profundamente en el concepto de autotransformación, que va mucho más allá del cambio superficial. Lo que hizo esa noche fue comenzar un proceso de reconfiguración completa de su identidad, basado en una reflexión filosófica sobre la naturaleza humana y el poder de la acción. No buscaba una esencia oculta que necesitara ser revelada. Estaba creando activamente la persona que quería ser. Y esta idea de creación no es algo nuevo. Tiene sus raíces en algunas de las filosofías más profundas que el mundo haya visto jamás, especialmente las de Nietzsche y Dostoyevsky. Aunque los conceptos filosóficos son antiguos, su aplicabilidad al mundo moderno y a la vida cotidiana nunca ha sido más relevante. Nietzsche, el filósofo que más influyó en esta forma de pensar, nos desafía a convertirnos en quienes somos. Esto no significa que haya una versión de nosotros mismos esperando a ser descubierta. Para Nietzsche, esta creación del yo es un proceso constante y dinámico, compuesto por elecciones, decisiones y, lo que es más importante, acciones. Sugiere que la identidad no es algo dado, sino algo que se hace. Y eso es exactamente lo que Tarantino hizo en ese cuaderno, la noche que cambió su vida. No era solo un registro de fracasos o errores pasados. Cada palabra escrita, cada reflexión anotada, era un paso concreto hacia la construcción de una versión más auténtica y efectiva de sí mismo. Estaba dando forma a su identidad de forma activa, no pasiva, enfrentándose directamente a sus limitaciones y puntos ciegos que hasta entonces ni siquiera sabía que existían. Este proceso de creación personal no es sencillo. Crearse a uno mismo requiere una inmersión profunda en quién eres realmente, y lo que es más importante, en quién quieres ser. Esto implica una mirada cuidadosa a los errores que has cometido, pero también una mirada honesta a los miedos e inseguridades que llevas dentro. Como nos enseña Nietzsche, crearse a uno mismo no es una tarea fácil, y está lejos de ser un acto de autoafirmación. Crearse a uno mismo es una ardua tarea de renovación constante, una metamorfosis. No basta con seguir las corrientes de la vida, no basta con esperar a que las cosas sucedan por sí solas.
hay que ser un agente de cambio. Para Nietzsche, la autotransformación no es una tarea delegada al azar. Depende del esfuerzo consciente y del deseo de ir más allá de los límites impuestos por nuestra propia naturaleza. El sufrimiento, un elemento central de las obras de Nietzsche, no se considera un mal que hay que evitar, sino una poderosa herramienta para el autoconocimiento y el crecimiento. Desde el momento en que decidimos actuar, inevitablemente nos enfrentamos a obstáculos, fracasos e incomodidad. Pero lo que sugiere Nietzsche es que el sufrimiento es necesario para la evolución, para forjarnos en mejores seres. Al contrario de lo que mucha gente piensa, el sufrimiento no es el enemigo de la transformación. Al contrario, es el aliado fundamental que hace posible la verdadera introspección. El sufrimiento nos pone cara a cara con nuestra realidad más cruda, sin máscaras, obligándonos a crecer. Como sostiene Dostoyevsky, el sufrimiento es una puerta de entrada al autoconocimiento. No viene a derribarte, sino a revelar lo que hay de más fuerte en cada uno de nosotros. El sufrimiento es lo que nos desafía, nos moldea y nos obliga a lidiar con nuestro propio potencial de transformación. En el caso de Tarantino, la percepción del sufrimiento era clara. Vio la incomodidad de estar atrapado en una rutina sin resultados concretos como combustible para el cambio. Sabía que si no afrontaba los defectos de su vida, si no miraba de frente a sus limitaciones, nunca saldría de ella. El sufrimiento no debilitó a Tarantino, al contrario, lo fortaleció. Utilizó la incomodidad de su vida estancada como motivación para romper este círculo vicioso. Este tipo de sufrimiento, en lugar de ser un obstáculo, fue la clave de su crecimiento. Se expuso a la incomodidad con el valor de quien sabe que el crecimiento solo se produce cuando se desafía el statu quo, cuando se traspasan los propios límites. Esta reflexión nos lleva directamente a la psicología del yo ideal. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos imaginado como la mejor versión de nosotros mismos. No es un ejercicio de ego, sino de autoconocimiento. Pero, al contrario de lo que mucha gente cree, el yo ideal no surge espontáneamente. No es algo que se encuentre por casualidad. No es un destino al que llegar, sino una construcción constante. Tarantino no solo veía sus errores como fracasos, los veía como puntos de partida para una versión idealizada de sí mismo. Sabía que su mejor versión no sería un descubrimiento mágico, sino una construcción diaria, una decisión que tomar cada día, en cada paso del camino. El yo ideal de Tarantino no era un sueño lejano, sino una versión concreta que empezó a dar forma en su vida a partir de ese momento de claridad. Y aquí es donde se aplica el concepto de superación personal. Crearse a uno mismo requiere mucho más que desear un cambio. Requiere una acción consciente. No se trata de tener buenas intenciones o querer mejorar, sino de tener el valor de tomar las riendas de tu vida y tomar constantemente decisiones que te acerquen a tu mejor versión. Tarantino no estaba esperando a que las oportunidades se le presentaran. No estaba esperando a que la fortuna le sonriera. Comenzó a crear su destino, día tras día, decisión tras decisión. Estaba aplicando en la práctica el principio de Nietzsche: conviértete en quien eres, entendiendo que el cambio comienza con la acción, con la creación constante de lo que quieres ser. No solo estaba cambiando de trabajo o de rutina, estaba cambiando de identidad, recreándose a sí mismo. Al aplicar este concepto, Tarantino no se limitaba a un simple deseo de mejorar. Se reprogramaba a sí mismo para crear realmente la vida que quería. Aceptaba la incomodidad necesaria para la transformación y actuaba sin esperar el momento perfecto. Sabía que la única forma de transformar su vida era ser el autor de la historia que quería vivir. Esta autocreación es una constante. A lo largo de tu vida, te redefinirás, reescribirás y mejorarás continuamente. Y es por eso que esta filosofía de creación constante resuena también con el método de Tarantino. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo lidiamos con los obstáculos internos que más nos impiden lograr un cambio real? Cuando Tarantino decidió que era hora de un cambio, no se estaba liberando de una rutina sin grandes resultados. Se estaba liberando de algo mucho más profundo y peligroso: los enemigos internos que nos mantienen estancados. El verdadero cambio requiere algo más que deseo o intención. Requiere acción, confrontación y, sobre todo, el valor para hacer frente al miedo, la procrastinación, el autoengaño y, sobre todo, el precio de la inacción.
El miedo es quizás el obstáculo más grande e inmediato al que se enfrenta cualquiera cuando decide cambiar. El miedo al fracaso, el miedo a no ser lo suficientemente bueno, el miedo a no estar a la altura de las propias expectativas. Tarantino ha tenido que enfrentarse a este miedo a lo largo de su trayectoria. Durante años, trabajó en un videoclub, escribió guiones y nunca vio los resultados que esperaba. El miedo a que su sueño nunca se hiciera realidad podría haber paralizado a cualquiera. Pero lo que aprendió, y lo que muchos de nosotros necesitamos entender, es que el miedo no se puede evitar, sino que hay que afrontarlo y utilizarlo como combustible para la acción. Como sugiere Nietzsche, cuando te desafías a ti mismo, el miedo es inevitable, pero no debería ser el enemigo. Debería ser el motivador que impulse tus decisiones, incluso ante la incertidumbre. El miedo se disfraza de muchas maneras, especialmente cuando se enfrenta a lo desconocido. Cuando Tarantino miró su vida esa noche, se dio cuenta de que el mayor enemigo del cambio era la inacción, la continua postergación de un futuro mejor. La procrastinación es un enemigo astuto. Nos convence de que necesitamos más tiempo, más preparación, más perfección. La procrastinación es una de las mayores formas de autosabotaje. Cuando Tarantino finalmente echó un vistazo honesto a su vida y decidió escribir la lista de acciones que lo llevarían a su yo ideal, no solo estaba rompiendo la procrastinación de su mente, sino que estaba interrumpiendo un ciclo de espera en el que muchos de nosotros estamos atrapados. Entendió que el cambio requiere un movimiento, una decisión, no una expectativa. La procrastinación suele estar relacionada con el autoengaño, otro enemigo insidioso del cambio. Cuando te engañas a ti mismo, te convences de que vas por el buen camino, incluso cuando estás parado, sin hacer lo que deberías hacer. Cuando Tarantino se dio cuenta de que ya no podía engañarse a sí mismo, de que esperar el momento adecuado o la inspiración perfecta era solo una excusa, finalmente comenzó su transformación. Se enfrentó a sus defectos, pero lo más importante es que no dejó que el autoengaño le impidiera actuar. Sabía que si seguía engañándose a sí mismo, su vida nunca cambiaría. Pero aunque estos enemigos internos son los obstáculos más inmediatos, hay un factor aún más poderoso que puede socavar nuestra transformación: el precio del estancamiento. El coste de no actuar es inconmensurable. Como nos desafía Nietzsche, el mayor error que podemos cometer no es fracasar, sino no intentarlo nunca. El estancamiento es una muerte lenta, una muerte simbólica. Cuando no actúas, cuando no te desafías a ti mismo, empiezas a morir por dentro. Pierdes un tiempo precioso y con el tiempo dejas de ser quien podrías haber sido. Lo peor es que a menudo ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos ahogando en nuestra propia inacción hasta que ha pasado un tiempo valioso. El tiempo no espera a nadie. Tarantino pasó años escribiendo sin ver grandes resultados, sin reconocimiento, pero sabía que el tiempo seguiría pasando de todos modos, y cada día perdido sin actuar era un día que no podía recuperar. La procrastinación y el autoengaño pueden convencernos de que tenemos todo el tiempo del mundo, pero la verdad es que, al dejar pasar el tiempo sin actuar, nos convertimos en víctimas de nuestro propio miedo. El miedo al cambio, al fracaso, a la inseguridad, nos hace posponer para mañana lo que sabemos que tenemos que hacer hoy. Y así el tiempo sigue pasando, y la oportunidad de cambiar nuestras vidas se nos escapa. Ese es el verdadero coste del estancamiento. No es solo el arrepentimiento de no haber hecho algo en el pasado, sino la constatación de que el tiempo perdido es uno de los mayores enemigos del cambio. Cuando pospones decisiones importantes, cuando procrastinas, no solo pierdes el momento presente, sino que pones en riesgo el futuro. Y a medida que pasa el tiempo, las oportunidades disminuyen y la posibilidad de transformación se vuelve cada vez más lejana. El precio del estancamiento no es solo la frustración de no alcanzar las metas. Va más allá de eso. Afecta profundamente nuestra salud mental y emocional. La procrastinación crea un ciclo de frustración interna, una sensación constante de que estamos fallando en algo crucial. La muerte simbólica que causa es la sensación de estar estancado, de vivir una vida que no está en sintonía con lo que eres capaz de ser. Cada día sin acción es un día en el que permites que el miedo y el autoengaño dirijan tu vida, en lugar de tomar el control y cambiar el curso de tu historia. Tarantino no dejó que el tiempo fuera su enemigo. Entendió que no tenía más tiempo que perder, y por eso aprovechó cada momento para escribir, crear y planificar el cambio que quería ver.
No esperó a que llegara la oportunidad adecuada. Sabía que la única oportunidad que existía era la que él mismo creaba con sus propias manos. Comenzó a transformar su vida en el mismo momento en que se comprometió a actuar. Ahora tú también te enfrentas a esta elección. El cambio está a su alcance, pero requiere que enfrente sus miedos, deje de engañarse a sí mismo y actúe. El tiempo corre, y si sigue posponiendo sus decisiones, perderá la oportunidad de crear la vida que realmente desea. Pero la pregunta sigue siendo: ¿está listo para enfrentar el costo del estancamiento y finalmente tomar la decisión que cambiará su vida? ¿O seguirá posponiendo lo inevitable? El poder del cambio está en sus manos. A lo largo de su trayectoria, Tarantino nos ha demostrado que la transformación no proviene de un gran cambio externo, sino de una elección interna. No fue la suerte ni el azar lo que lo llevó al estrellato. Fue la decisión de afrontar su propia vida con honestidad, de mirar sus defectos y preguntarse: ¿qué estoy haciendo mal? Y esa pregunta, simple y dolorosa, fue la clave de su reinvención. Pero cuando miramos su historia, la verdadera reflexión que surge es: ¿y tú? ¿Qué estás haciendo mal? No se trata solo de cambiar tu vida, sino de entender que, en muchos casos, las respuestas están dentro de ti, en las decisiones que has tomado hasta ahora. ¿Qué te impide reescribirte a ti mismo? ¿Qué te detiene? Y lo que es más importante, ¿qué te estás perdiendo por no tomar estas decisiones ahora? El cambio que experimentó Tarantino no fue cuestión de esperar algo grande, sino de tomar pequeñas decisiones cada día. La reflexión más importante que nos deja es sobre el tiempo. El tiempo no espera a nadie, pero tampoco es cruel. Ofrece oportunidades todo el tiempo. La pregunta es: ¿estás listo para verlas? ¿O estás esperando una señal externa que tal vez nunca llegue? El verdadero desafío no es lo que puedes lograr mañana, sino lo que dejas pasar hoy. Las posibilidades de transformación no residen en los momentos perfectos, sino en las acciones simples, en las elecciones diarias que nos permiten construir la vida que realmente queremos. No esperes al gran cambio, porque nunca llegará por arte de magia. Comienza en el momento en que decides mirar hacia adentro y finalmente asumir la responsabilidad de en quién quieres convertirte. Y como Tarantino, también puedes elegir actuar, no porque el mundo lo espere, sino porque estás listo para crear la versión más auténtica de ti mismo. Si has llegado hasta aquí, ya has dado el primer paso. Ahora cuenta conmigo. Estoy aquí en el canal para ayudarte a continuar este proceso de transformación, trayéndote más historias, más reflexiones y, sobre todo, más herramientas para que reescribas tu vida. No te detengas aquí. Suscríbete, explora otros vídeos y juntos busquemos más sabiduría, acción y cambio real. Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal, cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.